Bien, y estaremos conectados, por supuesto, para seguir informándoles de todo lo que suceda allá en Washington, en Estados Unidos, con la nueva toma de gobierno. Pero por el momento vamos a hablar de algo que sucede aquí en nuestro país. Los problemas, por ejemplo, laborales, los líos con los vecinos, son problemas del día a día. Y hoy queremos que usted ejerza su derecho al reclamo, pero teniendo las cartas bien claras. Por eso está con nosotros hoy el licenciado Froilán Alvarado, quien nos va a dar todas las recomendaciones del caso. Froilán, como siempre, un placer. Buenos días y feliz año a todos los compañeros aquí de Repretel y a la gran familia de Giros. De igual manera para vos. Hay personas que arrancaron este año, ¿verdad? Y en su trabajo a lo mejor les están cambiando todas las reglas del juego porque evidentemente pues la pandemia ha hecho estragos. ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo responder ante situaciones de este tipo? Bueno, recordemos que el año pasado, precisamente por la pandemia, la Asamblea Legislativa tiene un decreto, el 9832, donde permite a las empresas hacer una reducción de jornadas. Correcto. Y, evidentemente, hacer una reducción del salario. Pero para poder hacer esa reducción de jornada, la empresa tenía que ir a la Dirección Nacional del Ministerio de Trabajo, inspección del Ministerio de Trabajo, a hacer la gestión y tener una resolución que le permitiera hacer esa reducción de jornadas. Esa reducción de jornadas, según el decreto, podría ser por 3 meses más o por 3 meses más. Es decir, tiene que haber una autorización y lo más que se podía llegar era hasta 9 meses. Después de allí, había que volver a hacer la gestión nuevamente. ¿Qué pasa? Que muchos patronos, y a veces uno se topa gente en la calle y le pregunta, le dice al señor, mire, le vamos a rebajar la jornada, le vamos a rebajar el salario, pero usted no ve la resolución, nunca hizo la gestión. Lo hicieron así a priori y sin ni siquiera pedir permiso. No, tiene que haber una autorización expresa del Ministerio de Trabajo, porque si no, ese patrono se está exponiendo a multas y se está exponiendo a sanciones que establece el Código de Trabajo, porque lo está haciendo sin el permiso institucional respectivo. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay personas que, ahora lo decías claramente, que reducen jornadas, reducen salario, pero reducen salario, pero no jornadas. ¿Han trabajado el tiempo completo o el mismo, verdad, o la misma jornada de siempre? En este caso, digamos, ¿qué pasa? Bueno, eso no se podría hacer, Patri, porque si a vos te dieron la autorización a través del ministerio de reducir la jornada, tenés que reducir, vamos a ver, de reducir el salario, claro, tenés que reducir la jornada. Si vos reducís el salario, pero no reducís la jornada, esa diferencia la podrías cobrar como horas extra. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que pasan o que han pasado, digamos, aproximadamente desde marzo, ¿verdad? Sí, marzo. Desde marzo, claro, han pasado con el contrato suspendido. Ahora 3 meses más, ¿verdad? Estamos enero, febrero y marzo. ¿Qué pasa con las personas, digamos, que siguen en esta suspensión ya de 9, 10, 11? En marzo claro, terminarían con 1 año, digamos, suspendidos. A estas personas tienen, digamos, la posibilidad de ir donde el patrono y decirle, hey, liquídeme. Claro. Nosotros en materia laboral, acordémonos que el tema es siempre primero la conversación entre las partes. Claro. Entonces, si una persona tiene el contrato suspendido, creímos en principio que la pandemia iba a ser de 4 o 5 meses, ya vamos a llegar al año, vamos a llegar a 1 año y medio, prácticamente a los 2. Entonces, si la persona ya no quiere tener ese ligamen, yo lo que le podría aconsejar es que busque a su patrono y le diga, no, mire señor, hagamos una liquidación mejor para yo buscar otros horizontes porque ya definitivamente yo no puedo seguir esperando, claro, tengo necesidades, los ahorros se me acabaron, pero sí puede hacerlo. Y no puede ser objeto de sanción esa persona porque evidentemente tiene derecho a que se le mejoren sus condiciones y las de su familia. Entonces la primera recomendación y la más efectiva es que vaya con su patrono, que lo localice y haga la gestión. Ahora bien, a mucha gente le pasó que el patrono se le desapareció. Ah, caramba. Y entonces hicieron la gestión, los autorizaron y la empresa desapareció y se esfumó. En esos casos, bueno, acudir a las instancias respectivas del Ministerio de Trabajo y luego al Poder Judicial a hacer los reclamos de prestaciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores para estar seguros de que si, por ejemplo, tienen un accidente de trabajo, están cubiertos verdaderamente? Sí. Bueno, en esto es importante porque se supone que todos los trabajadores tienen que estar asegurados, sobre todo por si tienen un accidente laboral que nosotros llamamos riesgo del trabajo. ¿Qué pasa si esa persona no está asegurada? Bueno, hay 2 cosas. Si vos tenés el accidente aquí en Repretel y vos no estás asegurada, vos igual vas al INSS e igual vas a hacer la gestión. Ellos te van a atender o te van a pasar a la caja para que te atiendan. Pero en caso de que sea el instituto, posteriormente, solidariamente, el instituto le cobrará a Repretel lo que gastó en vos, ¿verdad? Porque vos no estabas asegurado. No es que no te vas a quedar sin la atención. ¿Qué le aconseja uno a la gente? Bueno, que se apersone al instituto, que llame, que mande un correo y que averigüe si está asegurado o no.
Además, en las coletillas que le dan a uno o en los recibos que le dan a uno de salario, ahí se tiene que hacer un desglose y ahí se indican los rebajos respectivos. Uno le puede solicitar al patrono que le indique cuál es el rebajo, cuánto tiempo tiene haciéndolo y si no. Yo conozco muchos casos, Patricia, que llegan a la vejez y se van a pensionar o tienen un accidente y se dan cuenta que nunca le rebajaron el seguro o que se lo rebajaban mal. También a veces nosotros como empleados somos muy confiados, ni siquiera leemos el contrato, ni siquiera sabemos cuáles son las condiciones. Entonces, todo esto el patrono debería entregárselo a uno y si no, pues uno acudir al instituto a hacer la gestión respectiva para que el instituto investigue que este patrono no te tiene asegurado y le imponga las multas respectivas y se corrija el problema. Ahora, ¿qué tipo de cobertura dan, digamos, en el caso de seguros por accidentes? Porque a veces confundimos, ¿verdad? El seguro del INSS versus el seguro de la caja. Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es el seguro que usted tiene como trabajador en caso de un accidente y otro seguro es el del asegurado directo a la Caja Costarricense de Seguro Social. El de la caja es para atención médica, farmacéutica, hospitalaria en una enfermedad cualquiera que sea, dentro o fuera del trabajo. El del instituto es para atender aquellas cuestiones que aquí vos te caiga una cámara, que la grúa que lleva la cámara para arriba se viene y te golpea, que te tropeces, que te quebres, etc. Entonces, cuando vos tenés un accidente en tu trabajo, el patrono tiene que darte una especie de acta y llenártelo, ese oficio, para que vos vayas al instituto y con eso te atienden, ¿verdad? Hay una línea menuda, ¿verdad? O sutil, podríamos decirlo, porque muchísimas veces se da en que el empleado va para el INSS, del INSS lo mandan a la caja, lo atienden unos días y le dicen, bueno, ok, sí, esto era del INSS. Sí. ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Porque no está claro. Porque precisamente, primero hay que investigar si fue un accidente con ocasión del trabajo y segundo, si es un accidente fuera del trabajo. Pensemos en las personas que trabajan en un camioncito. Ajá. Entonces, esa persona trabaja para la empresa. Aunque ande en el camión, ese accidente va a ser propio de su trabajo. Si se está trasladando, usted viene para Repretel y tiene un accidente, ese es un accidente con ocasión del trabajo porque si no, usted estaría en su casa. Sí, claro. Ahora bien, si ellos se dan cuenta que no, que a usted lo que le pasó fue el mismo accidente, pero un sábado y no con ocasión de que venía para el trabajo, y usted viene diciendo que usted venía para el trabajo para ver cómo lo atiende el INSS, entonces lo mandan a la caja. Ahí está la división, si es con ocasión del trabajo o si no es con ocasión del trabajo. Ok, vámonos a otra área, ¿verdad? De lo laboral a los vecinos, que también de repente se dan ciertos líos con los vecinos. Por ejemplo, iniciemos con el primero, la bulla, que es uno recurrente. ¿Hasta qué punto, digamos, los vecinos pueden hacer, bueno, digamos que fiesta en burbuja, pero que tenga un sonido muy alto? Bueno, es que aquí hay como un tabú, ¿verdad? Y siempre hemos pensado en horas. Y siempre decimos, mire, después de las 10 de la noche, que después de las 11, sobre todo ahora que vivimos mucho en condominio. Eso no es tan cierto. Vamos a ver, la bulla es la bulla. Y entonces siempre habrán decibeles de ruido que hay que respetar. Evidentemente en la noche se hace más evidente. Sí. Si usted tiene un problema con esos vecinos que ponen música de horas y que duran vacilando, etcétera, usted puede llamar al Ministerio de Salud y hacer la denuncia. Más, ahora con la pandemia, muchas personas llamaban a las autoridades para que fueran a observar que se había roto la burbuja. Correcto. La pregunta que siempre me hace la gente, bueno, ¿y en el día se podrá hacer una gestión? Bueno, vamos a ver. Yo conozco casos de personas que tienen alguna situación especial en su hogar, como una persona que está en una fase terminal o un niño menor o una situación delicada y tienen un vecino que saca el carro a lavar y que lo pone como una disco móvil. Bueno, usted puede hacer la gestión. Recordemos que existen situaciones urbanas y existen casas, ¿verdad?, residenciales que hay que respetar ciertos parámetros y que se tienen que respetar. ¿Dónde se reclama eso, Fernanda? Eso se puede reclamar ya sea en el Ministerio de Salud por un tema de decibeles, ahora con el tema del COVID, por el tema de las burbujas, puede ser el Ministerio de Seguridad a través de la policía que llega, pero siempre es bueno, Patricia, hacer la denuncia. Exacto, exacto. Pero hay gente que reclama, hay gente que dice, yo estoy llamé a la policía, de hecho la policía llega a la casa del vecino y entonces los vecinos agarran y bajan el volumen, ¿verdad? Apagan la cosa y de ahí se fue la policía y a los 15 minutos vuelve la acción. Bueno, la policía hace una especie de reporte y con ese reporte se lo pasan al juzgado contravencional más cercano. Lo que hay que hacer es darle seguimiento. Entonces, esto que estamos hablando es una contravención. Una contravención es un delito menor que se ve en un juzgado específicamente de este tipo de delitos. Y entonces usted va, le da seguimiento, más bien usted va a ser el testigo de esa denuncia y el juez contravencional va a llamar a este vecino, van a hacer todo un proceso pequeñito que es penal, pero que te pueden imponer una multa, que te pueden imponer daños y perjuicios, como para ir sentando un precedente. Lo que pasa es que la gente hace la denuncia y una vez que hace la denuncia ahí lo deja. Entonces, cuando ya llega a los tribunales,
ahí no se muestra interés, el juez dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién hizo esta denuncia? Y ahí quedó. Claro. Es importante darle seguimiento, sobre todo a un vecino que es muy insistente con este tipo, para que se haga la gestión, se lleve al juzgado contravencional y se ponga la multa respectiva. Bien, tenemos una situación que la está planteando un televidente precisamente. Dice que en la comunidad de él, un vecino es extranjero, pero su situación migratoria no la tiene en orden. Pero parece que ha tenido algún tipo de problema con otro vecino que incluso le ha amenazado de muerte. Pero él tiene miedo de hacer la denuncia, evidentemente, porque él no está en regla en el país. ¿Cuál sería la recomendación, Florian? Bueno, hay una situación interesante en esto. Ahora que estamos hablando de materia laboral, había muchas personas que creían que por su situación migratoria le podían transgredir sus derechos. Exacto. Por no estar inscrito. Existen muchas normativas internacionales que protegen a las personas migrantes y que están en un país todavía sin los papeles respectivos. Porque una cosa es lo que usted, su situación migratoria, su estatus migratorio, y otra cosa son los derechos humanos como tales. Por supuesto. Y una situación que es el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Y entonces cualquier persona tiene acceso a la justicia, independientemente de su situación migratoria. Y entonces, si una persona se está viendo agraviada de cualquier situación, aunque no tenga el estatus migratorio respectivo, puede igual hacer la denuncia. No es que le van a decir, mira, usted está denunciando a Patricia y como no tiene papeles, va para donde sea. No, le van a atender la gestión, porque todas las personas tenemos acceso a la justicia. ¿Qué clase de Estado seríamos si hacemos ese tipo de discriminación? Hay gente que está consultando, por ejemplo, con este tema de la pandemia, que no tenía, bueno, antes de ir con otro tema, la situación que se puede presentar es que él tenga miedo, riesgo a que lo saquen del país. No lo van a sacar, como te digo, el hecho de que tenga acceso a la justicia le da la posibilidad de ejercer su derecho como cualquier ser humano de este país y no le van a decir, mire, no le vamos a atender porque no tiene el estatus migratorio, sino que va a seguir el proceso y se va a determinar la veracidad o no de los hechos. Y no lo van a sacar del país por el tema. Ok, entonces por ese lado puede estar tranquilo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que en pandemia han estado suspendidas todos esos meses, 9 meses, ¿verdad? Ahorita empiezan los 3 nuevos y de repente les llamaron a otro trabajo y cuando lo llaman de su trabajo suspendido, ¿cuál es ahí qué pasaría? Bueno, acordémonos que el contrato de trabajo estaría suspendido y entonces todos los efectos de ese contrato están suspendidos. ¿Qué es lo que yo le aconsejaría a esa persona? Que llame a ese patrono, que le indique cuál es la situación actual y si tiene que presentar su renuncia, pues que lo haga y que lo liquiden de una vez, que finiquiten de una vez ese contrato entre las dos partes para que no haya ningún problema. Recordemos que nadie está obligado a trabajar con nadie. Entonces, si le apareció una mejor oportunidad, si en un trabajo normal te aparece una mejor oportunidad y vos te puedes ir otorgando el preaviso respectivo, la idea sería que aquí, aunque estemos suspendidos con el contrato, se haga esa comunicación para que después el patrono no se sienta agraviado por este tema y que todo quede siempre, ojalá, por escrito. Perfecto. Otra situación de vecinos que nos comentan nuestros televidentes es que, digamos, una persona que tiene su propiedad, ¿verdad? Y había un vecino que pasaba por su propiedad para llegar a la de él, ¿verdad? Pero esa era propiedad de este primero. Sí. Entonces, de repente, él, un poquito cansado de esto, bueno, ya al final puso un portón para evitar esta situación, claro. Pero parece que se brincoteó el portón y que incluso hizo daños y le robó cosas. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde puede reclamar él? Vamos a ver. Siempre ha habido un tabú en ese tema también, que es el hecho de las famosas servidumbres. Que la gente dice, mire, es que yo siempre paso aquí por este carrilito y me meto aquí por este lote, entonces ya hay una servidumbre de paso. Eso no es tan cierto. Vean, la servidumbre es un derecho real, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, que es un derecho que se inscribe en el registro. Entonces, para que una servidumbre sea efectivamente utilizable, tiene que estar determinada en el mapa, en el plano y en el registro. Entonces, yo la puedo utilizar. Pero si es una servidumbre de esas, digamos, de hecho, que se utilizan porque la gente nada más pasó por costumbre y llega el dueño y la cierra, él tiene su derecho. Porque para eso hay calles, porque para eso hay otro trillo, otro paso. Claro. Aquí se pueden hacer dos cosas, lo que puede hacer el dueño y lo que puede hacer el que utiliza la servidumbre. Lo que puede hacer el dueño, evidentemente, si cerró y la persona aún así se le metió y más bien le generó algún perjuicio, puede acusarlo por usurpación,
puede acusarlo penalmente porque lo está robando o puede hacer una gestión inclusive civil para cobrar los daños y perjuicios que le causó en su territorio. Todo eso a la persona que pasa, claro, tiene que identificarlo porque a veces llega y dice, mire, es que yo vengo por una denuncia contra un muchacho moreno de pelo negro que pasa todos los días. Tiene que, ojalá que identificarlo, ojalá saber quién es. Pero, Froilán, lo peor de todo es que se le conoce en el barrio, se le conoce como una persona violenta, entonces yo creo que la gente le teme más bien. Claro, es que la gente le teme. En esto siempre la asesoría legal es importante, ¿verdad? En esto es importante, ¿para qué? Para que el abogado le redacte la gestión, para que lo ubique a dónde ir, si quiere la vía penal, si quiere la vía civil, y haga las gestiones. ¿Qué tienen que hacer los que siempre pasan por allí? Bueno, hay una cuestión que se llama la necesidad. Y entonces puede ser que hay una calle cercana, pero la necesidad me dicta que si yo paso por ese lote me estoy ahorrando mucho tiempo, o que sea la única salida que existe, o que sea un fondo enclavado, que en español significa que estamos ante un lote donde hay una casa adelante y los demás están atrás, y que la única salida es por allí. Entonces, en esos casos, ahí cambia la cosa, porque si la única salida es por allí adelante, y yo les tapo la salida y le pongo un portón, más bien me estoy arriesgando yo a ser el demandado por haber cerrado la salida, porque yo sé de antemano que yo les vendí esas casas y que la única forma de salir de esas personas es precisamente por ese trillo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando las personas viven en fondos enclavados, sí tienen el derecho a que el fondo sirviente, que sería el primero, les abra una salida. Ahí donde, como te digo, cambia la cosa. Porque entonces esas personas que viven aquí atrás y que su única salida es por allí, tienen derecho a que se le abra un paso y que no se le pongan portón, porque entonces sería responsabilidad de ese que puso el portón. Pero en los casos donde hay calles, donde hay trillos, donde hay pasos normales, el dueño de la finca tiene derecho a cerrar su propiedad. Ok, vamos con otra consulta. Es que cuando se habla de vecinos también, ¿verdad? Trae mucha discusión. Hay un condominio donde uno de los vecinos dice que, me imagino que debe ser muy amiguero, ¿verdad? Pero trae un montón de gente y la verdad que los vecinos están sumamente preocupados ni por la bulla ni por nada, sino que el COVID llegue y contagie a todo el mundo. Bueno, Patri, vea, se lo digo yo que normalmente uno nota estos problemas en condominios. Sí. En los condominios, nomás para empezar, hay una ley de propiedad horizontal, hay una ley de propiedad condominal y aparte de eso hay un reglamento interno. Lo primero que tiene que hacer la persona es acudir a la administración del condominio para ver cuál es el límite de personas que pueden entrar a una casa o un apartamento. Okay. Porque en muchas ocasiones en el reglamento se establece, usted lo compra y le dice, para situaciones especiales tiene que avisar con un mes de tiempo para poder utilizar las áreas comunes. O si va a hacer una fiesta tiene que avisar 22 días antes. O solo se permiten 5 personas por condominio o 5 personas por... Eso en situaciones normales. Con la burbuja, los condominios fueron más allá y establecieron situaciones que únicamente podían entrar al condominio las personas que viven en el condominio o aquellas que sean debidamente autorizadas, qué sé yo, un hijo que venga los fines de semana, un abuelito, una tía, un amigo. En estos casos, entonces, explicado esto, usted puede hacer dos cosas. Uno, hacer la queja ante las autoridades del condominio para que éstas tomen medidas y, si es necesario, multen y eventualmente hasta expulsen a la persona del condominio o obviamente a las autoridades de salud, a los números que ya han otorgado ellos para que usted denuncie que se está irrespetando la burbuja y sea la policía la que tome cartas en el asunto. Clarísimo. Vamos con el tema de la basura ahora, porque también esto es de discordia para muchos vecinos, que de repente sacan la basura desde el día anterior al que toca o el día que no toca que pase la basura, y esto trae problemas al resto de vecinos, porque se hacen desastres. Sí, aquí vamos a lo siguiente. Es un problema más municipal, ¿verdad? Porque también a veces usted saca la basura porque usted cree que pasan los lunes y por algo sucedió y pasó el carrito el martes. Pero si ya se sabe que los lunes y los jueves pasa la basura. Los lunes y los jueves pasan. Los lunes y los jueves pasan. Entonces, si usted saca la basura desde el sábado, le puede generar un problema, porque los animalitos que andan por allí, que no tienen la culpa, los perros, los gatos, etcétera, los pájaros, pues van a ir a picotear, van a ir a buscar, van a ir a comer. Y entonces van a desparramar todas las bolsas. En estos casos también proceden ese tipo de denuncias. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Evidentemente a personarse a la municipalidad más cercana, al centro municipal más cercano, indicar, mire, cuáles son los días de recolección, si es un condominio, ojalá que en el reglamento se ponga cómo se tiene que clasificar la basura para que no suceda esto, y en caso de que alguien no esté respetando, si es condominal, hacer la gestión administrativa ante el condominio, y si ya es municipal, porque es en media calle, ir a la municipalidad, hacer la denuncia respectiva y que se le hagan las notificaciones respectivas. Ojo con esto, porque hay mucho malandro por allí. Están llamando a la gente y le dicen, mire, es de la municipalidad que debe 20.000 porque tiró la basura. Mire, que es del banco tal porque... No,
tiene que ser un personero de la municipalidad que acuda a su hogar, que le entregue una notificación, que usted se pueda personar y que no sea objeto también usted de una estafa, ¿verdad? Aquí siguen llamándonos y escribiéndonos desde los condominios, donde se genera también otra situación donde dicen que en el condominio que está este vecino, lo que hacen con el área común, están haciendo fiestas que se les van de las manos y toman guaro, y guaro literalmente es como lo manifiesta. Esto, volvemos a lo mismo, es muy delicado porque no hemos acabado la pandemia. Es que la gente cree que salió la vacuna, que ya estamos en el 2021, sí, que ya se cumplieron soluciona. todos los memes que decían que se acabe el 2020 y ya estamos curados. No, estamos en la peor parte de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué en la peor parte? Porque es donde la gente se confió. Ya vimos fiestas patronales, ya vimos fiestas provinciales, vimos cualquier cantidad de gente tirada en la calle. Dios guarde. Hay que seguir con los protocolos. Entonces, en esos casos, yo lo que aconsejaría, me parece, es llamar al Ministerio de Salud, a hacer las gestiones respectivas y que llegue la policía. Es la única forma. Por donde yo vivo pasó algo similar y se los cuento así como ejemplo para que la gente vea que hay que hacerlo. Un vecino hizo esta denuncia y ¿qué hizo la policía? Todos los días se da una vuelta. Todos los días se da una vuelta. ¿Por qué? Porque hay un protocolo de que ya hecha una denuncia, hay que seguir echando un vistazo por aquello de que lo vuelvan a hacer, porque pareciera que la gente no aprende. Hacen una fiesta hoy, los acusan, hacen una fiesta el viernes a ver si llegan. No, entonces siempre hay que ser responsables, obviamente nosotros mismos, pero si tenemos vecinos que no quieren ser responsables con esta lucha en la que estamos, pues entonces pongamos nosotros la cara, claro, hagamos las gestiones y no nos cansemos hasta que todos estemos fuera de peligro. Responsables. A ver, aquí tenemos otro vecino que se está quejando porque dice que su vecino tiene 3 perros. Divino, me parece que tenga 3 perros, pero ojo en la situación. Los saca por la mañana, los saca por la tarde, pero resulta que todas las necesidades de estas mascotas las hacen en la puerta de su casa, en la acera, en el garaje, en el jardincito que tiene adelante y que ya no sabe ni qué hacer. Bueno, imagínense que ayer precisamente estaba yo con un conocido que me decía que tuvo que cambiar todo el muro y todo el portón precisamente porque todos los animalitos del barrio, sí, como él es el único que tiene zona verde, llegan a hacer allí sus necesidades y le generaron situaciones. Evidentemente todos sabemos que actualmente los derechos de los animales evidentemente son muy respetables, pero no podemos transgredir el derecho tampoco de las personas. Claro. Entonces, si yo le estoy haciendo daño a un vecino con este tipo de prácticas, si estamos en un condominio, insisto, hay reglamentos y hay ciertas zonas donde tiene que hacer sus necesidades. Inclusive hay ciertos basureros específicos para estas necesidades. Tienen que llevar su bolsita y echarlo. Esto en los condominios. Si no se respeta, insisto, hacer la gestión ante la parte administrativa para que procedan con las multas respectivas y para que los llamen al orden, ¿no? Si es en la calle propiamente, que no es un condominio, ahí tendríamos que hacer una gestión diferente, ya sea ante el Ministerio de Salud por la situación, porque las heces pueden generar mosquitos y pueden generar una serie de enfermedades diferentes, o bien si es una cuestión donde están irrespetando inclusive burbujas, porque yo un día hice una reunión de personas que llevan perros y estaban ahí como en una fiesta, en un parque, ¿verdad? Esa era la excusa, entonces hacer las gestiones ante la policía. Lo que pasa es que a veces uno en Costa Rica como que le da miedo, dice, no, qué pereza, la policía nunca llega, sí, o llega muy tarde, o qué pereza, van a agarrar a mí entre ojos. No, protejamos a nuestra familia, estamos en una situación difícil. Si nosotros no actuamos, nadie va a actuar por nosotros. Ve qué situación, ¿verdad? Nos dice un vecino que ahí en su barrio, ¿verdad? A la par pusieron un negocito, ¿verdad? Creo que es una barbería, pero lo que resulta es que de ahí vienen, se parquean y le bloquean la entrada a la casa. O sea, que ya él no es la primera vez, entonces tiene que ir, tocar, por favor, me puede mover el carro, por favor, me puede mover el carro. Ya llegó al punto que puso un rótulo que dice no se estacione, prohibido, eso entrada y salida, pero igual, como si nada estuviera ahí, lo siguen irrespetando. En este caso... Bueno, eso es como la gente que vive cerca de un estadio, que cuando hay un partido, hay un clásico, le taparon todas las entradas. Bloquearon todo. Acordémonos que hay 2 tipos de calles, están las calles nacionales y están las calles que son municipales. Si es una calle nacional, normalmente el Ministerio del Ramo pone ciertas líneas amarillas donde se puede parquear y no se puede parquear y evidentemente un oficial de tránsito llega o de los que son de a pie o los que van en carro o inclusive la misma policía le pone la multa. Pero ¿qué hacemos con que ponga la multa y no se lo lleven? Porque el carro sigue ahí. Entonces, en el caso de la municipalidad es igual. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a las autoridades municipales para determinar qué tipo de camino es el que tenemos enfrente. Normalmente son caminos urbanos. De eso se encarga la municipalidad. Claro, vamos a ver, en los condominios, por ejemplo, hay áreas de parqueo común.
y hay áreas de parqueo de visitantes y la gente lo respeta. Es muy extraño porque ahí sí la gente lo respeta. Ven una línea blanca y nadie se parquea. Pero afuera ven una línea amarilla y es como si no existiera. Recordemos que las líneas amarillas nos demarcan dónde se puede parquear y dónde no. Entonces, lo más recomendable aquí es acudir a esa autoridad municipal para que esa autoridad municipal nos marque en la urbanización dónde se puede parquear o no. Vamos a ver, si yo tengo cochera y tengo caño, de ahí, en ese caño se me pueden parquear, siempre y cuando no me tapen la salida. Pero si ya me taparon la salida, ¿es donde está el problema? ¿Cómo identifico yo si tengo una necesidad? Que ni tenga permiso de tener el comercio ahí, claro, por ejemplo. Esa es otra, porque recordemos que entonces la municipalidad al rato se da cuenta que esa barbería ni siquiera puede funcionar, que ni siquiera tiene los permisos. Entonces, volvemos a lo mismo. A vos, para que tenga un permiso, hay un estudio total de todo lo que está alrededor. Claro. Si está bien puesto, si se puede hacer, si no se puede hacer. Pensemos en un condominio de estos de 9 pisos, no te van a dar permiso para que en el 8º pongas una venta de caldosas, jamás. O una pulpería en el 7º. No, te lo van a poner en el 1er piso, si acaso, apartado, cerca de un lugar donde se pueda estacionar. Igual pasa con los permisos. Ahora, una cosa es que te den permiso para tener la barbería, que es el ejemplo en el que estamos, y otra cosa es que te den la calle para tu parqueo personal. Son dos cosas diferentes. ¿Se puede parquear? Sí, la calle de todos, claro, pero siempre en el respeto del derecho de los demás. Por eso es importante asistir o insistir con un asesor legal ante la municipalidad para que determine primero si estas personas tienen el permiso respectivo de poder tener estos negocios en esa urbanización y segundo, cuál es la demarcación para poderse parquear efectivamente y si no, que procedan con las multas y que procedan a llevarse los carros con una grúa. Perfecto. Froilán, aquí tenemos el problema de doña Carla, porque doña Carla nos está manifestando que ella en la puerta, o sea, fuera de su casa, en las veredas, se paran un montón de gente, ¿verdad? A diferentes horas, a fumar marihuana y no sé qué otras drogas, pero lo cierto es que además ella, son gente del barrio, sabe quiénes son, pero la tiene preocupada y además también temerosa, ¿verdad? Sí, este es un tema muy recurrente. A veces uno va manejando en el barrio de uno ve gente en las esquinas hablando. Y hay, inclusive hay muchas bromas que dice, bueno, antes hablábamos en las esquinas y ahora todo el mundo es el celular. Hablar en una esquina no es un pecado. No. Usted puede conversar, puede hablar, puede conocerse, etcétera. Ahorita no, porque estamos en pandemia, pero normalmente sí. Ahora, una cosa es hablar, conversar, vacilar, reírse con los amigos, los chiquillos, y otra cosa es cometer ilícitos en la calle. Entonces, si usted tiene un problema de que unos muchachos, unas muchachas se le acercan ahí, se ponen a fumar marihuana, se ponen a consumir drogas, pues haga la gestión. Insisto, yo sé que me vuelvo repetitivo en esto, tiene que llamar inmediatamente y decir, mire, yo no tengo problema que caminen y pasen por enfrente de la acera, o que hasta se queden hablando, pero el problema es que ya están consumiendo drogas, y es capaz que van a creer que yo las estoy vendiendo. Entonces, si no haces la gestión rápido, vamos a ver, si fuera que solo fumaran y se fueran, ni modo. Pero es que puede pasar alguien y puede armarse una balacera. Ya tenemos, ustedes que son especialistas en noticias se dan cuenta cómo sale una noticia que dice, estaba en media calle, pasaron y algunos le dicen, y volaron plomo. Sí, volaron plomo es que pasó una balacera y cuando usted se dio cuenta mató un chiquito que estaba dentro sentado. Entonces, en estos casos, Patricia, lo que hay que hacer es acudir a las autoridades lo más pronto posible y decir, mire, hay un grupo de muchachos aquí, me están fumando marihuana, vengan. El consumo de este tipo de droga es una contravención, dependiendo de la droga, o es un delito. Y entonces esas personas, algunos hasta antecedentes tienen, los están buscando. Y entonces podrías más bien hacerle un favor a la policía haciendo la denuncia. ¿Qué pasa? Que si vos tenés miedo de que por esta situación a vos te puedan hacer algo, tenés que hacer la denuncia, tenés que hacer esa explicación, vas al OIJ y dices, mire, yo tengo miedo porque los mismos maleantillos del barrio me están amenazando para que tenga una protección efectiva, para que una patrulla esté cerca. Es muy difícil, porque ¿cómo proteges a toda la población si la policía sabemos aquí que está limitada en muchos aspectos económicos? Pero por lo menos te sentís más seguro, ¿verdad? Por lo menos te sentís más seguro. Y es extraño, y eso se lo digo yo como juez contravencional que he sido. Cuando usted hace estas denuncias, este tipo de personas se desaparecen, porque, insisto, ellos tienen antecedentes, entonces no les sirve que los estén buscando, no les sirve que los identifiquen, pero si usted no dice nada, el problema se hace más grande y cuando usted ve la reunión del parque la pasaron para el frente de su cochera, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, esta mañana nos acompañó el juez de la República, Froilán Alvarado, a quien le agradecemos. Muchas gracias. Te llenamos de consultas. No, con todo gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias por evacuar todas estas dudas. Feliz año para vos. Igualmente. Muchas gracias.